Soy el profe Edison.net y en esta oportunidad te voy a explicar detalladamente paso a paso cómo dividir por una cifra restando y en forma directa. Entonces, vamos a resolver la siguiente división, es decir, 364.742 entre 9. Para resolver esta división, vamos a tener en cuenta los siguientes pasos. Como hay una cifra en el divisor, tomamos una en el dividendo. Verificamos que la cantidad o la cifra que hemos tomado sea mayor o igual que el divisor. Como el 3 es menor que el 9, no lo podemos dividir entre el 9. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar dos cifras y al tomar esas dos cifras se nos forma el número 36. Debemos sabernos perfectamente la tabla del 9. Ahora buscamos un número que al multiplicarse con 9 nos dé exactamente 36 o se nos aproxime. ¿Qué número es? Si dijiste que es el 4, es la cantidad correcta. Ahora, 4 por 9 es igual a 36. Ahora comparamos. ¿Cuánto le falta a 36 para ser igual a 36? Nada, es decir, 0. El 0 lo escribimos debajo del 36. Ahora nos vamos para donde la cifra siguiente, quien es el 4, y lo bajamos. Y al bajarlo, podemos apreciar que se nos ha formado el número 04, que es lo mismo decir 4. Cuando nosotros bajamos la siguiente cifra y el número que se forma es menor que el divisor, lo que tenemos que hacer es irnos para donde el cociente, agregar 0 y bajar la siguiente cifra. Profe, ¿cuándo agregamos 0 al cociente? Cuando al bajar una cifra se nos forma un número menor que el divisor. ¿Listo? Ahora se nos formó el número 47. Buscamos un número que al multiplicarse con 9 nos dé 47 o se nos aproxime. Y ese número es, te comento que es el 5, porque 5 por 9 es igual a 45. Ahora comparamos. ¿Cuánto le falta a 45 para ser igual a 47? Le hacen falta 2. Bajamos la siguiente cifra, quien es el 4, y se nos forma el número 24. ¿Qué número? Al multiplicarse con 9 nos da 24 o se aproxima. Recuerda que no se nos puede pasar. Si dices que es el 3, 3 por 9 es igual a 27 y el 27 es mayor que el 24. Entonces el 3 no nos sirve. Trabajamos con el 2. 2 por 9, 18. ¿Cuánto le falta a 18 para ser igual a 24? Le hacen falta 6. El 6 lo escribimos debajo del 64. Ahora nos vamos para donde la cifra siguiente, quien es el 2, y lo bajamos. Y al bajarlo se forma el número 62. ¿Qué número al multiplicarse con 9 nos da 62 o se aproxima? Te comento que ese número es el 6. Si trabajamos con el 7, 7 por 9 es 63. Se nos pasa por una unidad. Entonces ese número es el 6, porque 6 por 9 es igual a 54. Ahora, ¿cuánto le falta a 54 para ser igual a 62? Le hacen falta 8 unidades. El 8 lo escribimos debajo del 62. Como ya no hay más cifras que bajar, decimos que el 8 es el residuo o el resto. Ojo aquí, el residuo siempre debe ser menor que el divisor. El residuo siempre debe ser menor que el divisor. Entonces concluimos que 364.742 entre 9 es igual a 40.526 y nos sobraron o restaron 8. Ahora vamos a resolver la misma división restando. Entonces, tomamos una en el dividendo, no se puede, tomamos 2, se forma el 36.
Ahora buscamos un número que al multiplicarse con 9 me dé 36 o se aproxime. No se nos puede pasar y ese número es el 4. 4 por 9, 36. Ese resultado lo escribimos debajo del 36 y efectuamos la resta. Entonces 36 y efectuamos la resta. 6 menos 6, 0. 3 menos 3, 0. Ahora bajamos la cifra siguiente, quien es el 4, se nos forma el número 004, que es lo mismo decir 4. Como al bajar la siguiente cifra se nos forma un número menor que el divisor, entonces nos vamos para donde el cociente, agregamos 0 y bajamos la siguiente cifra, formándose el número 47. Ahora buscamos un número que al multiplicarse con 9 me dé 47 o se aproxime y ese número es el 5. 5 por 9, 45. Escribimos el 45 debajo del 47 para efectuar la resta. 7 menos 5 es igual a 2. 4 menos 4 es igual a 0. Nos vamos para donde la cifra siguiente, quien es el 4, se nos forma el número 24. ¿Qué número al multiplicarse con 9 me da 24 o se aproxima? El 2. 2 por 9 es igual a 18. Escribimos el 18 debajo del 24. Ahora bien, de 4 no podemos sacar 8. Ya sabemos que queda convertido en 14 y el 2 convertido en 1. 14 menos 8 es igual a 6 y 1 menos 1, 0. Nos vamos para donde la cifra siguiente, quien es el 2, y se nos forma el número 62 al bajar la siguiente cifra. ¿Qué número al multiplicarse con 9 me da 62 o se aproxima? El 6. 6 por 9 es igual a 54. Hacemos la resta. De 2 no podemos sacar 4. Prestamos, queda convertido en 12 y el 6 queda convertido en 5. 12 menos 4 es igual a 8. El 6 quedó convertido en 5 y 5 menos 5, 0. Ya no hay más cifras que bajar, entonces decimos que 8 es el residuo o el resto. Y podemos apreciar que en ambas hemos obtenido el mismo resultado. ¿Cuál de las dos formas te pareció más fácil? ¿La directa o restando? Ahora, para verificar si me he dado a entender, te voy a pedir que resuelvas las siguientes divisiones por una cifra. Tú escoges cuál de los métodos resolver estas divisiones.